Hola a todos, bienvenidos a este evento muy esperado desde mi parte, que lo titulamos de fichar talento a crear embajadores. Donde vamos a hablar básicamente sobre estrategias para contar con organizaciones sanas y empleados motivados en estos tiempos tan convulsos. Yo soy Avi, soy el autor del libro Con dos dedos de frente, que luego os lo enseñaré, experto en reinvención personal y profesional y también el creador de la consultoría de formación cognitivo-emocional Avi Mashiach. Séneca dijo en alguna ocasión que no hay nada más honrable que un corazón agradecido. Así que primero, antes que nada, quiero agradecer a todos los que habéis venido aquí, agradecer a los que estáis acompañándome en este mismo evento. Especial agradecimiento a ESADE, a esta casa que nos cede esta sala, y especial agradecimiento también a la Fundación Prevent, que me ha ayudado a organizar todo este evento. Una breve presentación de todos los que estáis aquí conmigo. Nos falta un panelista, que a ver si aparece en algún momento, no tengo alguna confirmación aún, pero aquí conmigo podéis ver a nuestra moderadora, Catherine D'Amico, PhD, es profesora en estrategia de comunicación y neurociencia aplicada aquí en esta casa, en ESADE. Isabel Salas, la directora de Recursos Humanos y Comunicación en Laboratorios Gebro Pharma. A partir de ahí está Débora Muñoz, directora de HR en Softonic, la empresa, y Elena Planes, la directora de Talent Management en Consact, la consultoría. Muchísimas gracias a todos. Lo que a mí me lleva al mundo del desarrollo del talento, básicamente y principalmente, es mi condición humana. Una condición que me ha desafiado a afrontar situaciones muy adversas a lo largo de toda mi vida. Situaciones adversas que me ha impulsado a encontrar soluciones muy creativas. Por otro lado, llego al mundo del desarrollo del talento después de una trayectoria de 8 años dentro del mundo de los diamantes, como un cofundador de una correduría de diamantes. Una trayectoria que me ha ayudado a entender una cosa, o más bien saber que hay una conexión entre el mundo de los diamantes y las personas. Una trayectoria que me ha servido para conocer también que el proceso de cómo nace un diamante en la naturaleza. Un proceso que presenta muchas similitudes a la presión que todos sentimos, todos tenemos que soportar delante de un mundo muy laboral, muy exigente, muy cambiante, muy estresante en estos días. Ahora, ¿quién hubiera dicho, y sin contar con Bill Gates, que llegaría un virus tan brutal y nos cambiaría la vida totalmente? Y cambios importantes a nivel personal y cambios a nivel profesional. Hoy venimos a hablar justamente de esto, sobre los desafíos en la gestión de personas en un mundo laboral muy cambiante, muy estresante. Algunos a este mundo le llaman VUCA, otros lo llaman BANI, yo lo llamo directamente un dolor de cabeza. Directamente. Un dolor de cabeza más bien para los departamentos de recursos humanos, los que estáis aquí, pero no solamente para los departamentos de recursos humanos. Un mundo que nos reta a reinventarnos personal y profesionalmente. Ahora, mi experiencia me enseña que cada vez que saco el tema de la reinvención profesional y personal,
en entornos de recursos humanos, noto como es un tema que incomoda bastante. Y la verdad es que entiendo por qué. Porque cuando buscamos las publicaciones sobre el tema de la reinvención, entendemos y vemos que hablamos de salidas profesionales, hablamos de cambios de oficio, hablamos de cambios de trabajo, etcétera. A raíz hoy, antes de hablar sobre la gestión de personas en este mundo tan convulso, me gustaría primero aclarar este término, el término de reinventarse. A raíz de esto, intentaré contestar a la pregunta ¿por qué es muy importante crear espacios dentro de las organizaciones donde las personas puedan hacer esta reinvención personal y profesional? Y acabaré explicando de qué manera esta reinvención puede ser beneficiosa para la empresa y para las personas. Pues para aclarar un segundo voy a tomar agua. Vale. Para aclarar el término reinventarse, me gustaría hablaros de una breve investigación que hice. Y lo que hice es como un buen guiri. Yo no soy de aquí, ya si me pilláis Avi Mashiach de la Garrocha no soy. He ido a la RAE a investigar de dónde viene, qué significa la palabra reinventarse. Y resulta que la palabra reinventar significa volver a inventar. Ah, vale. Y entonces fui a mirar qué es inventar. Inventar resulta que es hallar o descubrir algo nuevo o no conocido. A raíz de esto, sería lógico, no sé, reflexiono con vosotros, sería lógico pensar que reinventarse es nuestra capacidad de hallar o descubrir algo sobre nosotros mismos o autoconocernos. Con esto, a través de esta breve investigación, no solamente entendemos la importancia de volver a descubrirnos para generar este cambio, para reinventarnos profesionalmente. Ahora, yo iría más allá todavía de esto. Yo diría que hay una conexión muy directa entre nuestra reinvención profesional de las personas dentro de las organizaciones y su crecimiento personal. ¿Vale? Y esto también lo afirman nuevos estudios realizados por la Universidad de Harvard, la Fundación Carnegie y el Centro de Investigación de Stanford, que demuestran que 85% del éxito profesional proviene del desarrollo de las habilidades soft. Ahora, estos estudios hacen saltar las alarmas en los departamentos de recursos humanos. Entienden los recursos humanos que esto debe influir en los procesos de selección de las personas, tal como lo he leído en la revista digital de Recursos Humanos Digital. A principios de este año está publicado. Ahora, darse cuenta de esta situación e intentar solventar esta situación desde los procesos de selección está muy bien, pero no es suficiente desde mi punto de vista. No es suficiente porque hay un factor que limita a las organizaciones dentro de todo este juego. Y el factor es que en el mismo proceso de la educación y la socialización, nadie nos enseña a descubrirnos, a descubrirnos el error del principiante. A descubrirnos y a conocer nuestras potencialidades. Y voy más allá de esto. No es que no nos enseñan a descubrirnos y a encontrar nuestras potencialidades, sino al contrario. Nos enseñan a enfocarnos
en corregir nuestras debilidades, que es peor todavía. Y voy a daros un ejemplo de qué se trata. Un ejemplo, cómo lo hacemos todos nosotros sin darnos cuenta. Ahora es final de curso, ¿verdad? Final de curso. Y imaginaos que los niños vuelven a casa con un informe algo desconcertante. Sacan un 5 en mates y un 9 en artes plásticas. ¿En qué le vamos a dar un refuerzo? La pregunta. En mates, ¿no? Claro. Es justo la manera que lo que nosotros hacemos de una forma inconsciente y le transmitimos a nuestros hijos que debe enfocarse en corregir lo que escasea en él, no lo que abunda en él. Ahora imaginaos si nosotros le damos todo lo que necesita para llegar al próximo nivel en artes plásticas. Seguramente donde está su ilusión y donde está su motivación. ¿Qué le costará llegar a la excelencia? Rápido, muy rápido. Esto, intentar enseñar a llegar a la excelencia, nos puede ayudar a generar profesionales que destacan. Esto es muy importante. Pues, vale, entonces, después de entender la importancia de fomentar esa reinvención personal y profesional de las personas en las organizaciones, la cuestión es, ¿qué hacemos? La propuesta es crear espacios dentro de las organizaciones donde las personas puedan hacer su propio proceso de crecimiento. Esto va a permitir hacer una conexión muy especial con las personas. Y esta conexión va a tener una repercusión muy positiva sobre las personas. Se van a generar mucho más satisfacción de parte de las personas, van a aumentar el compromiso de las personas hacia la organización y al fin y al cabo, más compromiso, más productividad. Fijaos. Por eso, el objetivo de mi programa Flawless es ayudar a las empresas a generar este vínculo mediante un proceso metodológico singular que ofrece 5 fases creativos para ayudar a las personas a aprender a utilizar la presión que reside en el entorno laboral en su favor, tal como lo hacen las piedras de carbón cuando se convierten en un diamante. Ahora, no sé si lo sabíais o no, pero cuando un diamante aparece en la naturaleza, ya nos da unas pistas de entender y saber cuál es la talla con la que más brillará. En este sentido, yo creo que los departamentos de recursos humanos, la labor de los departamentos de recursos humanos es muy semejante a la labor de un buen diamantista, que es ver el potencial que reside en cada piedra. Ahora, una labor que la describe de una forma muy curiosa Goethe en uno de sus ensayos. Goethe dice, trata a una persona tal y como es y seguirá siendo lo que es. Trátala como puede y debe ser y se convertirá en lo que puede y debe ser. Con esta frase tan inspiradora de Goethe, me gustaría dar la palabra a Catherine para que empecemos con la moderación. Pues muchísimas gracias. Para el streaming. Pues muchas gracias. Pues buenos días a todos y a todas. Yo tampoco soy de La Garrocha. Yo soy canadiense de nacimiento, pero catalana de tot cor. Es un placer moderar esta mesa redonda y agradezco mucho por la invitación para colaborar. Bueno, yo soy profesora aquí de la casa y me gustaría un poco hacer la introducción de
bajar la tema que me gustaría debatir esta mañana con los panelistas. Mi especialidad en neurociencia es el estudio entre la relación del cerebro con la toma de decisión. ¿Dónde y cómo tomamos decisiones? ¿Qué nos inspira de verdad? ¿Y cómo podemos enmarcar estrategias o incluso ideas a nivel individual, a nivel empresarial, para inspirar en la acción? Entonces, las investigaciones en neurociencia nos han demostrado que, y esto puede ser chocante incluso para los ingenieros, que ninguna decisión del ser humano está basado únicamente en hechos. Nunca. Hechos racionales no es la clave para motivar a personas. Da igual el cargo o lo que tenemos inspirar en él o en ella. De hecho, la neurociencia demuestra completamente el contrario, que los factores emocionales primero, la parte emocional de nuestro cerebro, de antigüedad, tiene 5 millones de años, más antiguo que la parte racional, que es el prefrontal cortex, justo detrás del frente. Entonces, tomamos las decisiones emocionales primero y los hechos racionales medibles en segundo plano. Y esto es la fórmula de la toma de decisión. Y cuando se trata de atraer, retener talento, debemos comprender los factores claves. Y esos factores claves, y aquí no estoy de acuerdo, lo siento, no son soft. Lo siento, no son nada soft, porque nuestro cerebro está hecho así. Y son, en orden de prioridad, emocional, mental, relacional, físico, financiero, estratégico y factores de empleabilidad. De hecho, y según un recién estudio en Accenture, publicado ahora en 2021, menos del 9% de la atracción de talento se puede explicar por factores racionales, como por ejemplo el nivel educativo, las condiciones laborales, el nivel jerárquico, la industria y el tamaño de empresa. Son secundarios. Entonces, actualmente se espera que los líderes en recursos humanos serán directores y fuentes de credibilidad, construyendo relación en equipo y generando sobre todo el factor confianza, ¿no? Delante de incertidumbre y de la ambigüedad. El factor confianza es un activo tangible. Entonces, los equipos deben estar convencidos, ¿no?, que los objetivos de la empresa son responsables y alcanzables. Los objetivos se recompensan de manera muy personal y que se sienten inspirados para hacer el trabajo con total motivación. Entonces, en la situación hoy, los líderes están siendo puestos a prueba en tiempo real para mantener el negocio mientras navegan por una crisis social y, desde luego, económica inaudita. En el corazón de muchas preguntas y conversaciones es ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo traemos talento? ¿Y cómo lo mantenemos? Las mejores personas. Entonces, para terminar un poco mi intro, me gustaría también volver a Accenture. En su informe se titula Care to do better, building trust to leave your people and your business better. Antes de la crisis, solo 35% de alta dirección se sentía responsable de cuidar a los empleados para el futuro. Y apenas 6 meses, esta sensación de responsabilidad creció 50%. Trabajar para que el equipo en esta situación mejor no solo es correcto, pero es lo correcto para el negocio. Incluso en medio de una situación débil, crecimiento del PIB, las empresas que mejoran la situación para sus equipos pueden ver crecimientos de ingresos del 5%. Valores como
el bienestar social y la confianza son más importantes que nunca. Las personas quieren trabajar para organizaciones que lideren cambios positivos. Por esa razón, las prioridades de empresas requieren una visión y un comportamiento consistente en la transmisión de esos mensajes de valores. Porque juntamente con estrategias para atraer y mantener a esas personas y a las mejores personas. Desde los principios de los 20, los desafíos de la década eran bien conocidos, ¿no? La presión para innovar, la presión para acelerar el crecimiento, por un lado, y mejorar los resultados sociales, en segundo plano, y por el otro. Lo que parece claro es que los líderes empresariales están recibiendo esto y el director de recursos humanos está convertido en uno de los roles más vitales del C-suite. En un momento crucial en la historia, en lo que se debe mantener el equipo seguro, empleado y apoyado. De hecho, la situación necesita un nuevo tipo, una nueva visión y planteamiento desde recursos humanos, que comprenda que la confianza es el nuevo activo clave. Desde recursos humanos se puede trabajar en la organización para generar una cultura que deje a las personas en una mejor situación neta. Levante el negocio y eleve la comunidad en general. No solo emerger más fuerte, sino para crear un futuro mejor. Entonces, ¿cómo gestionar las relaciones directas con los equipos tras una crisis social, económica y sanitaria? Debatiremos entonces esta mañana sobre esos retos de verdad. Entonces, para empezar un poco preguntas, reflexiones, anécdotas, me gustaría abrir el debate con el tema de las nuevas prioridades, ¿no? De los nuevos empleados, el nuevo talento. A la hora de escoger un puesto y la escasez de talento en algunos sectores, en algunos oficios, haciendo que atraer talento sea muy competitivo. Entonces, mi primera pregunta es, en tu opinión, ¿cuáles son estas nuevas expectativas que notáis desde recursos humanos y cómo lo enfrentáis? Débora. Bueno, buenos días a todos. Primero de todo, o sea, y esto se repite con todos los candidatos que tenemos ahora en todos los procesos, lo primero es el proyecto. O sea, esto es básico. Si apuestan por la compañía, la visión que les estamos transmitiendo, la estrategia, si cubrimos esto, luego ya vamos a la siguiente fase, que la siguiente fase ya puede ser algo más común en otros momentos históricos, ¿no? Pero, por ejemplo, ahora el tema salarial es importante por la inflación que estamos viviendo, pero por encima de todo, proyecto. Luego ya nos iríamos a todo lo que son commodities y perks y la parte de remote work que bueno, tan está encima de la mesa actualmente. Si pueden conciliar profesional y personalmente. Esto es algo básico que anteriormente se pedía, pero quizá ahora ya se ha convertido en algo que si no lo tengo, no paso al siguiente nivel. Sí, nosotros, buenos días a todos. Una cosa que estamos viendo mucho en todos los procesos es que los candidatos, por ejemplo, comentábamos antes, ¿no? Que hasta 2019 estábamos empezando a hablar en recursos humanos de que los candidatos más jóvenes tenían unas demandas importantes en cuanto a flexibilidad y que esto iba a ser difícil de encajar en las empresas donde había gente que tenía una cultura muy distinta, ¿no? De repente llegó la pandemia y al acabar la pandemia el paradigma ha cambiado, ¿no? Y ahora ya no son los candidatos jóvenes, es decir, nosotros esto nos lo estamos encontrando con candidatos de 40 a 45 años. La flexibilidad es un factor muy prioritario. Flexibilidad en todos los sentidos, es decir, flexibilidad para poder organizar mi jornada laboral, para poder entrar más tarde si a mí me va mejor llevar a mis hijos por la mañana y a lo mejor alargar después. Flexibilidad en cuanto a que pueda distribuir la jornada de manera irregular a lo largo de la semana, ¿no? Si un día quiero salir a las 3 y luego compenso otros días. En general, aparte del trabajo remoto, que esto es súper importante,
y otros aspectos como poder elegir las vacaciones, por ejemplo, ¿no? Entonces, en general, para nosotros, las preguntas que nos hacen los candidatos han cambiado mucho en 2 años, ¿no? Es decir, la flexibilidad es una de las primeras preguntas y nosotros tenemos clientes que se han adaptado a esta nueva situación y que, por tanto, ofrecen aspectos que son interesantes y atrayentes para los candidatos, y tenemos empresas que han vuelto un poco al paradigma prepandemia y nos está costando mucho convencer a los candidatos de que se incorporen a esas compañías, ¿no? Ese es uno de los puntos. Y luego, pues, te hacen muchas preguntas relacionadas con cómo es el equipo en el que me voy a incorporar. ¿Hacen cosas? ¿Van los jueves a tomar algo de after office? Eso antes no te lo preguntaban los candidatos, ¿no? Exacto, de la parte emocional. El ocio, más allá, digamos, del entorno profesional, ¿no? Nos pregunta mucho este tipo de cuestiones. ¿Cómo es mi jefe? ¿Qué estilo tiene? ¿Cómo son los compañeros? ¿Cuántos años tienen? Es decir, les interesa mucho más que antes, o esa es nuestra percepción, les interesa mucho más que antes el entorno en el que van a estar, el tipo de empresa, más allá del proyecto, que obviamente es súper importante. Pero antes, por ejemplo, a veces a lo mejor por un proyecto interesante hacías una mejora salarial y la persona ya no preguntaba más, y ahora hay preguntas que van mucho más allá de eso, ¿no? Y eso es algo que ha cambiado mucho. Sí, yo justo iba a añadir lo mismo que Elena. Una vez pasadas estas bases de la pirámide, donde tienes todos los elementos higiénicos competitivos con tu sector, ¿no? Un buen paquete de compensación y beneficios, flexibilidad organizativa y demás, está el aspecto cultural, es decir, qué cultura hay en la organización. ¿Es una organización competitiva? ¿Es una organización donde se colabora? ¿Puedo participar en proyectos transversales más allá de mi función? ¿Cómo es mi supervisor, mi supervisora? Eso es muy importante. ¿Qué tipo de liderazgo hay en la organización? ¿Hay cercanía? ¿Hay proximidad? ¿Hay humanismo? ¿Cuál es la comunicación que se practica en esta casa? En esta casa a mí me preguntan también, ¿puedo ser yo mismo? Es decir, ¿puedo venir con los piercings? Y yo le digo, sí, yo llevo uno. Y otro aquí escondido, ¿no? O sea, ¿puedo venir con los piercings? Sí, puedes venir con los piercings, ¿no? Organizaciones donde tú tienes la posibilidad de desarrollarte, de ser tú mismo, de expresar tu autenticidad y de a la vez tener elementos de crecimiento y desarrollo que en tu ciclo de vida, que ahora son cada vez más cortos, porque antes lo comentábamos, pues ahora son de 2 o 3, pues son de 2 o 3, no pasa nada. La cuestión es que cuando estés allí, en esa organización, puedas crecer al máximo posible, brillar como un diamante y llevarte esa mochila para tu siguiente proyecto vital, ¿no? Y en eso te vamos a acompañar. Y creo que aquí, tú lo has dicho antes, me ha encantado tu discurso, nosotros en Gebro, uno de los valores de la compañía, que además los valores fueron elaborados por los propios empleados en un proceso participativo y democrático, salió la confianza y la amabilidad en un sentido socrático, es decir, somos una compañía que valora mucho las maneras, las formas, ¿no? Entonces, eso para nosotros es un elemento de atracción del talento muy potente y es lo que me permite a mí fichar a gente de, por ejemplo, Novartis, que dirías, pero yo como siendo una compañía pequeñita, puedes fichar a alguien de una grande, ¿no? De una multinacional. Pues porque das ese elemento humano, relacional, que necesitamos como seres biológicos, ¿no? El afecto, ¿no? El cariño. Y esa organización que yo siempre digo, nosotros somos un poco como red, ¿no? En recursos humanos, tú saltas, sé tú mismo, atrévete y te vamos a apoyar, ¿no? Y creo que para nosotros es un elemento muy importante para atraer, y a mí no me gusta retener, soy más de fidelizar, y también, oye, que el tiempo que estén a gusto y luego que vuelen y que vuelen alto. Es que retener no se traduce bien, o sea, keep, retener, ¿no? Es menos agresivo. Yo soy más de retener que de enamorar el talento, que es emocional, exactamente. Bueno, entonces, la siguiente pregunta tiene muy relacionado el comentario de Isabel, ¿no? Entonces, el normal, tengo que decir que tengo problemas con esta pregunta, o la palabra, porque tú dices normal, lo nuevo normal, no, bueno, es el cambio, ¿no? Que es constante. Y es imposible, como decimos, poner tu dedo en el mismo río 2 veces, ¿no? Entonces el cambio siempre está aquí. Entonces lo normal es algo que no volveremos nunca, ¿no? A lo de antes si comparamos pre-COVID y post, ¿no? Ni deberíamos hacerlo. Entonces nuestras aspiraciones son mucho más altas, son diferentes, cambian, ¿no? Entonces
Los lugares de trabajo exitosos elevarán nuevas formas de trabajar y de involucrar a personas, ¿no? Entonces, mi siguiente pregunta es, ¿cuál es la propuesta de valor de las empresas más competitiva para atraer las mejores personas? No pressure. Bueno, rompo el hielo. A ver, obviamente ha implicado cambios todo lo que es COVID. Nosotros ya trabajábamos con una propuesta de valor bastante asociada a lo que tenemos ahora, pero al final es eso, es llegar a las personas, es conectar con ellas. O sea, nosotros desde siempre, y ahora pues hemos cumplido 25 años, pero desde siempre hemos tenido las personas en el centro. Entonces, ahora todo el periodo de COVID ha puesto un poco en relevo pues importancia o factores que antes estaban más tapados. Nuestra labor ha sido hacer seguimiento y acompañamiento de todo esto, y ahora pues ha salido a la luz, ¿no? Pues vamos a hacer más atención, pues por ejemplo, a la parte emocional y psicológica de las personas. Esto implica en conocer bien a la gente que tienes, conocer qué necesidades tienen, estar muy atentos a cuáles son las inquietudes y los intereses que les van a hacer mantenerse contigo, decidir continuar en este proyecto. Y en base a eso, pues ir ideando soluciones que estén acorde a lo que tu gente está pidiendo. No implica bueno, pues simplemente responder a todas las peticiones que haya, sino en algo que tenga un sentido, sea un win-win para ambas partes, empresa y nuestras personas. Sí, creo que un poco da en el clavo respecto a que lo más importante, yo creo, es conocer a los empleados. Es decir, tú no puedes ofrecer algo que a la gente le haga estar contenta si no sabes qué es lo que necesitan, ¿no? Entonces, un poco como lo que comentaba antes Isabel de procesos participativos, si tú llegas a conocer bien qué es lo que necesitan los empleados, muchas veces a través de sus managers, ¿no? Puedes ofrecer aquellos aspectos que son más valorados, porque a veces hay compañías que se plantean gastarse muchísimo dinero en algún elemento de retención, pero no han preguntado si eso realmente es lo que la gente valora o no valora. Es una parte. Y luego, que yo creo que vamos hacia un modelo cada vez más individualizado en este sentido, ¿no? Es decir, el café para todos no vale, y obviamente que tiene que haber unas reglas marco y un marco en el que nos tenemos que mover todos como parte de una compañía, ¿no? Pero al final la tendencia y lo que valoran también las nuevas generaciones es un trato individualizado de yo no soy igual que el de al lado y a lo mejor yo valoro la formación y el de al lado valora más tener, pues yo qué sé, un seguro médico, me invento, ¿no? Es decir, poder individualizar un poco qué le ofrezco yo a mis empleados, ¿no? Más allá de otras cosas que creo que van un poco alineadas, pues, con la cultura hacia que vamos, por ejemplo, el tema de los psicólogos o coach. Hay muchas compañías que han puesto psicólogos a disposición de los empleados para que ellos puedan pues contactarles cuando lo necesiten de forma libre, ¿no? O un coach. Este tipo de cuestiones que cuidan más lo emocional, que yo creo que también son importantes. Como soy la última, me hago eco de todo esto, ¿no? Personalizar los servicios teniendo en cuenta el ciclo de vida del empleado, ¿no? En lo que llamamos el employee experience, ¿no? De que, pues bueno, tú vas a entrar ¿no? en un ciclo vital determinado, igual, ¿no? Más, pues, que requieres más tiempo para tu vida personal, el trabajo reproductivo, familiar, etcétera, y hay que personalizar, pues eso, ¿no? Los paquetes de compensación y beneficios. El tema de la escucha es súper importante, y en este sentido yo creo que hay que reinventar, que decía él, hay que reinventar las encuestas de clima, no llamarlas así, pero sí que tener procesos estructurados que nos permitan escuchar de forma metódica qué es lo que piensa la gente, qué es lo que necesita la gente, pero también es necesario ser cada vez más transparentes, es decir, los empleados valoran mucho, creo, no sé, vosotros también sois empleados, ya me lo diréis también, ¿no? Las empresas que son sinceras, que son honestas, que explican, oye, ¿dónde estamos? ¿Qué nos pasa? Nos hemos equivocado, esta inversión la hicimos mal, aquí hemos fallado, estamos pensando en, ¿no? Que eso te permite también ver el recorrido, ¿no? Cuál es la ilusión o el futuro que tiene una compañía, y eso también engancha, ¿no? ¿No? El hecho de que tú veas, vale, pues
aquí hay futuro, ¿no? O esta película que me explican me interesa y quiero continuar en ella, ¿no? O sea, hay un proceso de escucha activa y también hay que ser cada vez más generosos y no tener miedo a compartir, a transparentar y a explicar al máximo, ¿no? Lo que pasa en el negocio, ¿no? Eso también hace que las personas se sientan más partícipes, saben dónde están y cómo están contribuyendo desde su parcela, ¿no? a que se consiga ese objetivo, ese propósito común que tiene la compañía, ¿no? Y para mí hay otro elemento importante también en el tema de la fidelización, que es que las personas tengan el máximo de autonomía posible, ¿no? Que eso también hemos pasado de paradigmas anteriores muy de micromanagement, de control, ¿no? De qué haces, y no, déjalos, ellos que se pongan sus objetivos, incluso estaría súper bien que se pudieran fijar sus propios salarios, ¿sabes? Ya sería otro nivel, ¿eh? Aún nos da un poco de miedo eso, ¿no? Oye, pero tú, realmente, ¿cuánto quieres cobrar? ¿Cuánto crees que te mereces, no? Y eso te hace, pues, absolutamente autónoma y absolutamente responsable de tu trabajo, ¿no? Yo creo que también tenemos que ir hacia ahí. Para mí el verdadero empoderamiento va por ahí, ¿no? Que las personas puedan ser autónomas para tomar decisiones y que la empresa las ayude a tomar las decisiones emocionales, que has dicho tú, pero las más inteligentes posibles. Yo creo que las empresas han hecho un cambio de paradigma, no solamente, bueno, gracias a esta pandemia y esta pandemia ha hecho que las prioridades de las generaciones Z se han infiltrado a otras generaciones, lo que habíamos hablado. Creo que me gusta escuchar este cambio de paradigma porque de algún modo la sala de minifútbol ya no es el highlight de la empresa, así que la empresa entiende que la transparencia genera confianza, que es la base de la relación humana, y la base de la relación humana es lo que va a llevar al más compromiso de los trabajadores y que van a llevar a más productividad, en fin. Entonces, me gustaría seguir entonces un poco con los temas de valores, ¿no? Porque son importantes. Entonces, según Accenture, aproximadamente 1 de cada 2 trabajadores está de acuerdo en que los valores éticos, sostenibles y morales que posee una empresa son más importantes para ellos después de la pandemia. Entonces, me gustaría saber, ahora que alguien me preguntó, ¿no? Si aquí en ESADE estamos haciendo presencial o no, o sí, y la verdad es que en todos los programas es un poco de todo. Un poco de todo. Entonces, ¿cómo se va a mantener la organización segura mientras que se reingresa al lugar de trabajo? ¿Tenéis algunas iniciativas, por ejemplo? Empiezo yo esta ocasión. Bueno, en nuestro caso, nosotros durante la pandemia, por supuesto, los 150 empleados de la compañía trabajaban en remoto, ya estábamos adaptados tecnológicamente para que se pudiera hacer así y una vez salimos de la pandemia hemos llegado a una fórmula también consensuada en la cual hay 2 días de teletrabajo en las oficinas y 3 días de presencialidad. A mí la palabra presencialidad también me genera un poco de... ¿no? Parece que tienes que venir y estar ahí sentado. No, queremos que la gente esté junta. ¿Vale? Junta en el sentido de compartir espacio y tiempo, porque en la relación física, hasta ahora la tecnología, bueno, supongo que de aquí poco la tecnología nos ayudará a superar esto. Ahora es una limitación, aún hay un plus entre vernos físicamente, ¿no? Entonces, valoramos que estar juntos también nos ayuda a que haya más agilidad, por ejemplo, en procesos como de innovación, en procesos de toma de decisión colectiva, que no es que la tecnología no lo permita hacer, lo permite hacer. Podemos tener reuniones fantásticas tecnológicamente, pero hay un plus en el estar, en compartir espacios, en comer, en ir al jardín, en tomar un café, porque todo ese tema relacional es lo que te genera una confianza para que después puedas resolver conflictos, puedas tomar decisiones, sabes que puedes contar con aquella persona porque le puedes pedir ayuda, ¿no? Hay todos estos bancos de favores que hay en las empresas también, ¿no? Y colaboración, esto se genera más
con las personas con las que convives día a día. Y esto nos pasa, tienes más confianza con una persona que convives en tu día a día que no con alguien al que ves de vez en cuando solo a través de una pantalla, ¿no? Entonces creemos que eso da valor. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Pues procesos donde esto no da tanto valor se pueden digitalizar completamente, ¿no? Por ejemplo, un onboarding, ¿no? Puedes digitalizar que haces un 80%, pero en los procesos donde queremos creemos que estar juntos aporta, esos queremos mantenerlos. Y ahora estamos en esta fórmula que de momento va bien. Los empleados pidieron tener más teletrabajo durante el periodo estival por las vacaciones escolares, ningún problema, lo hemos adaptado, es aquello de ser un poco elásticos. Y también es una FEN, ¿no? Es también ver un poco qué fórmulas van bien, qué otras, pues el año que viene igual habrá más. Sí. Hay que ver. Bueno, pues muy parecido. Nosotros también estuvimos durante todo el tiempo que ha sido pandemia desde casa y en el momento en que vimos que no había riesgo, hemos optado por un modelo híbrido, 2 días en oficina, 3 en casa. Hay gente, quien quiera, o sea, la oficina está abierta todos los días y hay compañeros que vienen todos los días. Lo que sí pedimos, porque ahora sí que nos hemos encontrado que en todo el periodo de pandemia pues hemos ido contratando pues por toda España. Entonces, tenemos mucha gente que está en remoto y está deslocalizada, que no está en Barcelona, y a este grupo de gente les pedimos que vengan para momentos concretos. Nosotros tenemos 4, revisamos objetivos trimestrales 4 veces al año, una vez por trimestre, que es un poco el punto que comentabas de comunicación, dar transparencia, cómo va la empresa, qué estamos haciendo. Entonces, ese día que nos reunimos todos, tiene que venir todo el mundo, pagamos viaje, que vengan todos a la oficina, y luego 2 celebraciones que hacemos, una en verano y otra en Navidad, con el objetivo de divertirse, que es uno de los valores que tenemos, estar juntos, conocernos, pasar un rato bien. Al final, también flexibilidad, ¿no? Flexibilidad en el sentido de que esta es la política que actualmente estamos aplicando porque pensamos que sigue siendo importante ese contacto humano. Iremos adaptándonos con el tiempo y también nos hemos adaptado periodos vacacionales, ¿no? Julio y agosto pues no es necesario que vengas y la gente está muy contenta porque se van a desplazar a trabajar pues alrededor donde sea, en cualquier punto del mundo. Y esto pues al final también les da un punto de engagement. Sí, yo creo que estamos todavía en un proceso como de aprendizaje, ¿no? Y eso también es súper interesante porque al final cada empresa va probando, ¿no? Y yo creo que al final pues iremos viendo qué fórmula funciona mejor en cada caso, pero que creo que se tiene que hacer con flexibilidad y un poco con la mente abierta, ¿no? Porque en cada caso pues la cosa será de una manera distinta. Yo también creo que el modelo es el modelo híbrido porque, por ejemplo, nosotros en la época de pandemia nos encontramos con muchas empresas clientes que nos pedían ayuda porque en los equipos de repente empezaba a haber muchas bajas por estrés y los managers no se habían dado cuenta de eso. Managers que hasta el momento habían gestionado muy bien a sus equipos, ¿no? Y entonces el punto era, bueno, ¿cómo haces para gestionar un equipo 100% en remoto cuando tú estabas acostumbrado a hacerlo de forma presencial? Y tenías un termómetro muy claro que es la cara de esa persona cada día por la mañana, ¿no? Cuando pierdes eso, ¿cómo lo haces, no? Y entonces esa fue, pues bueno, fue algo que fue saliendo y yo creo que el modelo tiene que ser híbrido por eso, ¿no? Porque al final el estar juntos aporta muchas cosas, entre ellas ese termómetro, pero aporta muchas cosas a nivel de equipo, a nivel de sinergias, además de agilidad en algunas cosas. Entonces yo creo que el modelo tiene que ser híbrido y lo que sí que se está dando también es este tipo de flexibilidades más allá del teletrabajo normal, de decir, oye, pues tienes hasta X semanas al año para trabajar desde donde tú quieras, ¿no? Que esto para empleados, por ejemplo, que son extranjeros, pues es súper valorado porque se van a su país y pueden trabajar desde su casa y estar con la familia. Entonces yo creo que iremos al final a este tipo de fórmulas. Mejor para todos. Bueno, entonces me gustaría ahora hablar un poco de lo que acabas de mencionar, ¿no? El estrés y el conflicto, aunque colaboramos y el formato un poco igual, ¿no? De lo que Avi mencionó antes, ¿no? El VUCA ya lo conocemos, los acrónimos, BANI, ¿no? Y todos esos momentos ansiosos, de estrés, derivadas a veces de la crisis y el cambio, y su vinculación al rendimiento de las personas, ¿no? Y además su vinculación entre el bienestar de la organización, ¿no? No solo las personas, pero en todos. Entonces,
¿Qué medidas ofrecen las empresas para ayudar a las personas a utilizar la presión laboral en su favor? Quiero dar una anotación un momento antes de... porque me he preparado mi chuleta para esto y hay una investigación que hicieron desde la empresa AON, la aseguradora AON, que primero, desde esta es una encuesta sobre bienestar global en las empresas, todas las empresas que colaboran con esta, son más de 4.000 trabajadores que han hecho esta empresa, y principales riesgos para el bienestar que demuestran en esta misma encuesta, que afectan básicamente al rendimiento de las personas. Pues estrés, 67% de las personas admiten que han pasado estrés y están pasando estrés en estos momentos. El agotamiento, 46% de las personas. Y la ansiedad, 37% de las personas dentro de las empresas encuestadas. Así que, si hasta ahora, hasta hace poco, se ponía el foco de alguna manera para ayudar a las empresas y ayudar a los empleados a gestionar el estrés, y a buscar una actitud positiva, yo creo que es lo que habéis hablado antes, que ahora mismo, después de la pandemia, con la pandemia, la salud mental ha adquirido un nivel más necesario dentro de toda esta fórmula. Y es lo que tenía que anotar aquí. Sí, puedes preguntar. Bueno, pues yo aquí, enlazando con lo primero que hemos hablado, ¿no? Conocer a nuestra gente, esto es básico. Nosotros como empresa tenemos que conocer en qué situación se encuentran, porque muchas veces ese estrés puede venir de la empresa, pero puede venir de factores externos. Entonces ahí es donde tenemos que saber cómo impactar y cómo poder ayudar. Y el otro factor también es básico, es el autoconocimiento. O sea, el propio empleado tiene que conocer cómo reacciona él ante ciertas situaciones. ¿Y eso cómo lo conseguimos? Pues nosotros apostamos mucho por el coaching siempre que podemos, y aparte de esto tenemos mutua médica, con lo cual sugerimos también psicología en el caso de que sea necesario, porque nosotros como HR estamos muy cerca de la gente, escuchando pues todas las situaciones que puedan tener, pero muchas veces no podemos llegar, ¿no? Si es un tema personal, pues necesitarán también soporte profesional. Adicionalmente a esto, tener mucha conexión con el management, porque al final también el management tiene que conocer la carga de trabajo que tiene esta persona, el por qué pues en algún momento dado la carga de trabajo o la situación o el proceso en cómo está realizando ese trabajo le está generando estrés, pues poder poner herramientas o mejoras para que esto cambie. Sí, nosotros, de hecho, una de las demandas, ¿no?, que más se ha incrementado en estos últimos años ha sido la formación en autoconocimiento y gestión emocional de las personas, ¿no? Nosotros, eso a nivel de empleados. A nivel de empleados estamos haciendo mucha formación a nivel de pues conocerse a uno mismo, saber cuáles son sus fortalezas, sus áreas de mejora, qué pasa cuando yo estoy en una situación de estrés, cómo reacciono, qué herramientas puedo aplicar en función de cómo soy yo también, ¿no? Es decir, todo este tipo de cuestiones que ayudan a las personas a autogestionarse mejor en esta situación un poco de incertidumbre. Y luego a nivel de management también dar formación a los managers en cómo gestionar las emociones de las personas que tienes por debajo, más allá de todo lo que ya estabas haciendo, ¿no? Porque es un aspecto que cada vez más, ¿no?, está saliendo. Ha salido mucho con la pandemia, ha salido mucho con la incertidumbre de qué le va a pasar a la empresa, con todo el tema de los ERTES, etcétera, pero también por el trabajo en remoto y por el entorno al que vamos, en el que muchas compañías pues ven que su modelo de negocio a lo mejor va a tener que cambiar, que hay muchos puestos que a lo mejor van a desaparecer o se van a transformar. Entonces, hay cierta incertidumbre y cierta ansiedad en el entorno, y los managers tienen que saber gestionar eso en sus equipos para intentar rebajar un poco el grado de ansiedad, ¿no? Entonces yo creo que es un poco a los dos niveles, desde arriba para que ellos sepan gestionar, desde abajo para que las personas se puedan autogestionar también,
Y luego, aparte, pues como decía Débora, tener figuras externas como coach, como psicólogos que puedan dar apoyo, ¿no?, a estas personas, pues también es súper interesante que ellos puedan recurrir, ¿no?, a este recurso, sobre todo cuando están en una situación un poco más límite quizá o más punta, en la que ya no les valen esas herramientas que han aprendido a desarrollar por sí mismos, ¿no? Entonces yo creo que esto es un tema, bueno, se va hacia allí porque lo estamos viendo y creo que cada vez va a ser más así. Incluso hay compañías que en su sistema de gestión por competencias han incluido ya algunas competencias que van muy en línea de esto, ¿no? En los managers la capacidad para gestionar emociones, y en personas que en general, es decir, sobre todo para colectivos high potential o que van hacia el management, todo lo que tiene que ver con la capacidad de aprendizaje, porque vamos a entornos cambiantes donde vamos a tener que saber aprender constantemente, todo lo que tiene que ver con adaptabilidad y flexibilidad, es decir, son competencias que algunas ya estaban desde hace tiempo, pero que cobran mucha importancia, y otras que han aparecido un poco nuevas, digamos, como una prioridad en las empresas. Sí, me parece muy interesante el apunte de Elena, que para gestionar esto bien, las competencias del autoconocimiento son fundamentales. Si la gente no sabe cómo funciona, cuáles son sus prioridades, de dónde surgen sus miedos, no los va a poder gestionar. Nosotros durante la pandemia también pusimos a disposición de todos los empleados un apoyo psicológico de una psicóloga a la cual podían acercarse anónimamente. Yo solo sabía los números totales de las personas que acudieron al servicio, pero nada más. También animamos a utilizar las horas de psicología en el seguro médico privado que tenemos para todos los empleados, y también hay un coach, pero el coach es más para procesos más individualizados de mejora de un objetivo en concreto. Evidentemente los líderes aquí tuvieron un papel esencial porque son los que están gestionando esas, ¿no?, las microcélulas, ¿no?, los microequipos que hay en toda la compañía. Y yo añadiría más que en mi caso, recursos humanos, yo me di cuenta en la pandemia de que tenía que estar más cerca de las personas, ¿no? Y me puse en la agenda que cada semana tendría una videocall con diferentes empleados aleatoriamente, los iba escogiendo, y ahora me obligo mucho también a salir fuera de mi oficina y a visitarlos físicamente, porque tenemos gente por todo el estado, y eso creo que también es importante, que los de recursos humanos a veces nos quedamos en el despacho gestionando muchas cosas, con muy buena voluntad y con más o menos recursos económicos, pero tenemos que bajar más, y eso no implica saltarse ninguna cadena de mando. Nosotros no estamos ni encima ni debajo, pero tenemos que estar más cerca de las personas, literalmente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo cuando en la pandemia que sencillamente era tómate un café conmigo, cuando los llamábamos, tomamos un café, ¿qué quieres? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué me vas a explicar? No, ¿para qué me quieres ver? No, tranquilo, solo es para tomarme un café y ya está. Y entonces, pues, ya está. Solo quería saber cómo estabas, sencillamente. Hola, he quedado contigo para que me digas cómo estás. Bien. Y luego, pues eso también es un tema de escucha, ¿no? Y es importante que vean que no están solos, que hay que normalizar el miedo que aparece ante situaciones de cambio y de incertidumbre. Es absolutamente normal, ¿no?, humano y animal. Y el miedo genera fantasmas. Lo que hay que hacer también es minimizarlos, ¿no? Curioso, porque si pienso en neurociencia, el miedo está en una parte del cerebro más antiguo, muy cerca de la columna vertebral. Y el miedo forma parte del cerebro que se llama el cerebro primitivo, si quieres, ¿no? Y básicamente el cerebro es un detector de amenazas, antes de todo, antes de lo racional. Entonces, claro, es que es el primitivo, luego el emocional, luego el racional, al final. Entonces, el orden de prioridad también tiene mucho sentido, ¿no?, los comentarios e iniciativas. Vale, me gustaría hablar o volver quizás de fidelizar o enamorar el talento, ¿no?, que ya existe en la organización, ¿no? Y el fenómeno de la gran dimisión o la fuga de talento, ¿no?, que es muy atractivo a veces, sobre todo si es una generación más joven. Entonces, ¿dónde vamos respecto a este tema? No sé si tenéis una reflexión. Débora tiene más fugas, ¿no? Nosotros cerramos la puerta muy fuertemente para que no salga nadie. No hablamos de retención, no, secuestro directamente.
Bueno, yo aquí diría que es muy importante el sentimiento de pertenencia, porque esto es algo que no puedes luchar con otra empresa. Al final, si otra empresa está ofreciendo un proyecto similar, está dando condiciones económicas mejor, etcétera, lo único que nosotros tenemos capacidad de poder accionar es el vínculo que tú puedas generar con este empleado. El cómo se siente él cuando viene a trabajar, el cómo se siente cuando está desempeñando su trabajo, su día a día, y luego la relación que genera con el entorno, con el resto de compañeros, ¿no? Que por eso también muchas veces hablamos pues, de la presencialidad, o venir a oficina para estar cerca, porque eso no lo vas a generar pues a través de la pantalla o dependiendo en qué organización, ¿no? Entonces, yo abogaría por la parte de vínculo, pertenencia, que estén a gusto, que se sientan bien, que por la mañana cuando se despierten, que esta es una de las preguntas que hago en entrevista, ¿no? ¿Qué te motiva a ti para despertarte y decir qué ganas tengo de ir a trabajar? Eso es lo que tienen que sentir y eso es lo que nosotros tenemos que accionar desde HR y al final desde todos los ámbitos de la empresa. Sí, yo creo que eso es clave, el sentimiento de pertenencia, es decir, que la gente lleva la camiseta de la empresa, ¿no? Que de alguna manera veis que están implicados y eso se consigue, yo creo que con todas esas medidas que hemos estado diciendo, sobre todo a nivel de esa flexibilidad, esa autonomía que le das a las personas, porque entonces la gente se siente implicada con la compañía, está a gusto, está contenta, se genera un ambiente muy chulo dentro de la propia compañía y por lo tanto eso pesa mucho, además del proyecto, ¿no? El fenómeno de la gran dimisión yo creo que tiene sentido que haya pasado en Estados Unidos porque tal como es, ¿no? El mercado de trabajo allí es muy diferente al de España en muchos sentidos, ¿no? Y es verdad que allí pues al final se trabajan muchas horas, hay pocas vacaciones y el COVID yo creo que ese parón, ¿no? Hizo que mucha gente se planteara, oye, ¿esto realmente vale la pena? ¿Tiene sentido? Entonces, yo creo, y ahí también es mucho más fácil hacer un cambio de un carrera profesional, ¿no? Y volver luego atrás, es decir, también en ese sentido tiene esa parte positiva que aquí todo eso también es mucho más complicado, ¿no? De todas maneras, aquí yo creo que el COVID también ha hecho ese clic en mucha gente, ¿no? No al nivel de decir, lo dejo todo y me voy al campo, cambio de carrera, porque aquí, hay temas que protegen mucho al trabajador, como la antigüedad, etcétera, ¿no? Que la gente pues no siempre está dispuesta a renunciar o hay esas personas que están un poco en las jaulas de oro, pero sí que creo que la gente ha empezado a pensar que hay cosas que tienen que cambiar, ¿no? Y sí que es verdad que a menor escala, hoy en día las redes sociales, por ejemplo, y todo el mundo digital ofrecen muchas más oportunidades de emprendimiento. Y hay mucha gente que es verdad que ha dicho, oye, pues quiero hacer un cambio de vida. No al nivel de Estados Unidos, yo creo que no es una gran dimisión, pero sí que hay gente que ha hecho este planteamiento y ha dicho, oye, pues no me vale la pena volver a lo que tenía antes, ¿no? Eso en un porcentaje de personas. Ahora, el resto, yo creo que todo pasa por ese cambio de la relación entre la empresa y el trabajador, ¿no? Es decir, ha habido empresas que se han adaptado muy bien a este nuevo paradigma, que están probando cosas con flexibilidad, con mente abierta, y aquí tenemos 2 ejemplos, ¿no? Pero hay muchos ejemplos que lo están haciendo bien y también hay compañías que quieren volver a 2019 y que están teniendo muchos problemas. Entonces, al final yo creo que si las empresas se adaptan, habrá un porcentaje pequeño de los empleados que seguramente se acabará marchando porque decide que quiere cambiar de forma de vida, ¿no? Pero en general, yo creo que si la empresa se adapta, los empleados estarán a gusto. No creo que pase, por lo menos ahora, igual dentro de un tiempo cambia la cosa, ¿no? Porque el tipo de mercado que tenemos aquí también es un poco diferente en cuanto a que nos encasilla mucho y a veces es difícil luego cambiar de carrera, ¿no? Pero sí que es verdad que cada vez hay más oportunidades, ¿eh? El mundo digital ha abierto muchas puertas y las redes sociales y gente que pues dejo de trabajar y por Instagram voy haciendo mis cosillas y tal. Es decir, incluso a un nivel muy pequeño, ¿eh? Es verdad que esto está pasando y que nos estamos encontrando con gente que viene y te dice, pues sí, lo dejo y me voy a dedicar a esto, pero todavía creo que es reducido. Sí, yo estadísticamente no sabría dimensionar este fenómeno, ¿no? Ni en Cataluña ni en España. En mi empresa sí que ha habido una persona muy altamente cualificada que lo dejó todo para irse a México a hacer fotografía de surf.
bien, y era una medical manager con un doctorado, cosas que pasan, y lo hizo además antes de la pandemia, con lo cual no creo que fuera la gran división. La gran división en cualquier caso no deja de ser también un privilegio para los white collars, no quiere decir no todo el mundo se puede permitir el lujo, y además en nuestro país donde tenemos, no sé, unos grilletes aquí que se llaman hipotecas, o hijos, no sé, muchas cosas, ¿no? Que tampoco, no todo el mundo se puede permitir esos lujos, y tampoco, también creo como tú, que no es tan fácil cierta movilidad por el mercado de trabajo, o no para todos los colectivos, no es algo más. Con lo cual yo a este fenómeno no le tengo miedo, de momento. Y lo que sí que es importante, como decía Débora, es seguir trabajando este vínculo, que es lo que nos hace competitivos para atraer talento. Y una de las herramientas que, por ejemplo, en mi empresa utilizamos mucho para esto del vínculo es las políticas de reconocimiento, ¿no? Hacer reconocimientos muy explícitos, ya sea en el feedback diario de la supervisora hacia el empleado, ¿no? Cómo lo estás haciendo, ¿no? A reconocimientos de la compañía, ¿no? En forma de premios, en forma de celebraciones, en forma siempre de explicitar, ¿no? De que la gente vea que todo lo que está haciendo aporta, añade, tiene valor, dignifica su calidad humana, y creo que eso también ayuda mucho a crear vínculo. Solo quería comentar, Elena, me encanta que dices que hay pocas vacaciones en América del Norte. Aquí no lo entendemos, llevo 20 años y aún no lo entiendo, la cantidad de vacaciones que hay. Pocas vacaciones, ¿no? Yo creo que este fenómeno que viene de Estados Unidos nos debería dar el toque para que, más que nada, hacernos una reflexión y entender que aquí se tocan el valor de la dignidad de las personas. Al fin y al cabo, creo que los departamentos de recursos humanos no están para retener a las personas. Es que no pueden retener. No, lo siento. No podéis retener a una persona que ha hecho clic y se va. Por eso digo, lo que sí que está en vuestras manos es esa confianza, es esa transparencia, es esa cercanía con la gente, y es lo que hace crear este vínculo. Y creo que esta noticia nos va súper bien, porque justamente nos da este toque, que al fin y al cabo somos personas que tenemos dignidad. Ya está. De acuerdo, perfecto. Voy a seguir con 2 preguntas más al panel, y luego lo abrimos a todos, ¿no? Para comentarios, sugerencias, clarificaciones, etc. Entonces, ahora me gustaría enfocar un poco más sobre la posición y el punto de vista, perspectiva desde recursos humanos en especial, ¿no? Dicen también algo referencia en este informe de Accenture, que el tema de recursos humanos, o el directora de recursos humanos, nunca ha estado mejor posicionado para ser el catalizador de un cambio tan significativo. No solo para su gente, sino también para sus organizaciones y para las comunidades. Entonces, ¿cuáles son las decisiones más importantes que se debe tomar, o cuál, en vuestra opinión, son las decisiones más importantes que tomáis? Va, Elena, la primera. No, yo creo que está cobrando mucha relevancia precisamente porque las personas pasan a estar en el centro mucho más que antes, seguramente, ¿no? Las personas están en el centro porque nosotros las ponemos en el centro, pero también porque ellas demandan estar en el centro, por lo que decíamos antes, ¿no? Es decir, ahora estamos en un momento en el que el talento es escaso, cuesta encontrarlo, y por lo tanto las compañías saben que tienen que cuidarlo y que tienen que enamorarlo, como decíais, ¿no? Y al final saben que eso es súper importante, y eso le da mucha relevancia al Departamento de Recursos Humanos, ¿no? Una relevancia que probablemente pues antes, esto ha ido creciendo mucho, ¿no? Pero probablemente antes no se le daba. Hace muchos años el Departamento de Recursos Humanos a veces era un poco el departamento de pago y pego, ¿no? O sea, pago la nómina y hago sanciones y poco más, ¿no? Esto ya ha cambiado mucho en los últimos años, pero yo creo que todavía va a cambiar más, y se va mucho en esta línea de poner las personas en el centro.
Entonces yo creo que el rol de recursos humanos es crítico en estar al lado de la dirección general, en potenciar todo lo que tiene que ver con la estrategia que impacta sobre personas. O sea, al final las organizaciones son personas y sin esas personas la empresa no funciona. Entonces es muy importante que recursos humanos esté al lado de dirección general, que se reconozca como una figura estratégica en la compañía y que pueda ayudar a poner en marcha políticas que ayuden a seleccionar a los mejores y más adecuados para nuestra compañía, acompañarlos en el proceso, dure lo que dure, ¿no? Como decíais, ahora los ciclos son más cortos, dure lo que dure, que durante ese tiempo la persona esté contenta, esté comprometida, esté feliz. Poder promocionar a las personas que realmente encajan en la cultura que nosotros tenemos y tienen el estilo que nosotros queremos y la competencia que queremos, y poder, de alguna manera, pues desarrollar a esos managers en su camino dentro de la compañía, ¿no? Al final es acompañar todo ese ciclo con políticas de recursos humanos que sean sólidas y que acompañen eso. Y yo creo que lo más importante es hacerse su lugar como figura estratégica al lado de dirección de recursos humanos, que en algunas compañías ya lo es y tiene un peso muy importante, pero en otras compañías recursos humanos todavía es como la persona un poco que queda de lado en el comité de dirección, ¿no? Y yo creo que vamos a un futuro en el que es una figura que va a ser crítica. Yo ahí estoy totalmente de acuerdo. O sea, HR tiene que estar, recursos humanos tiene que estar en el equipo directivo para poder estar alineado con las decisiones. ¿Qué tipo de decisiones? Pues cualquiera que impacte a nivel estratégico en la compañía. Todo lo que tiene que ver con las personas, 100% tiene un impacto claro en los resultados, con lo cual tenemos que estar ahí en cualquier decisión que se pueda tomar organizativamente. Adicionalmente a esto, la cultura, ¿no? ¿Qué cultura queremos mantener en nuestra organización? ¿Qué cultura queremos mantener? Y eso es lo que va a ir transformando la organización al nivel que queramos y al final es lo que nos ayuda a obtener resultados y hacer también crear una identidad de compañía. Sí, yo como decía Elena, afortunadamente, no en todos los sectores, pero en algunos sí, el papel de recursos humanos, y era con Isabel, que lo decías tú antes, ¿no? ¿Cuánto hemos cambiado, ¿no? Como decía la canción, en estos últimos 20 años de ser el rol de pago y pego, no lo había sentido nunca, al rol de la cenicienta, ¿no? Acomplejada ahí en un comité de dirección, no, ahora tener una voz y un voto y estar perfectamente integrada en todos los procesos de decisión estratégica de la compañía y decisión de negocio, inversiones, productos y demás, porque recursos humanos a partir de ahí también te está aportando la cultura que vas a necesitar para conseguir los resultados de esa estrategia de negocio y también la organización que has de diseñar, en el sentido de qué estructura, qué procesos, con qué niveles de reporting, con qué sistema de incentivos. Es decir, hay una parte también de ingeniería que necesitas, junto con la emocional, que es la del vínculo, para que la empresa consiga los objetivos que se ha marcado. Y yo en este sentido, a algunos compañeros míos que tienen un rol así como más pasivo, siempre les digo, pero no tengáis miedo a hablar. Yo a veces hablo de moléculas, no me entero de nada, ¿no? Pero intento entender la cadena de valor de mi negocio. Luego está que a nivel química de los fármacos sigo sin entender nada, ¿no? Pero no tengo formación científica. Pero cada vez intento entender más los pacientes, ¿no? Cuando están los profesionales sanitarios, qué les preocupa, porque si entiendo eso, luego lo sabré traducir en todo lo que la organización necesita para que yo le ayude a conseguir los resultados. Vale, pues mi última pregunta, aunque tengo más relacionados con la neurociencia por curiosidad, pero voy a preguntar una última al panel y luego abro a todos. ¿Cuáles son las formas más efectivas de incentivar a los empleados? ¿La económica? ¿Qué le viene a ellos? No puede ser. Esto se podría abrir. Es que esto es a nivel de lo que hablábamos de no café para todos, pues traje a medida. En función de la persona, cada persona valora
aspectos diferentes. Hay gente que ya tiene como muy superada la parte económica y dice, oye, yo es que prefiero más días de vacaciones o prefiero, pues, no sé, un máster en ESADE, por ejemplo. Con lo cual, yo aquí sí que dedicamos mucho tiempo a pensarlo a nivel de compensación, a nivel de paquete de beneficios, cuál es la mejor distribución, cómo es la mejor manera que podemos hacer, pero de nuevo lo más importante es conocer a la persona, qué es lo que le motiva. Nosotros, por ejemplo, identificamos el talento clave dentro de la organización y en base a eso, pues hablamos con ellos, los conocemos y montamos un plan para cada uno individualizado, con lo cual es un traje a medida total. Sí, 100% de acuerdo. O sea, al final lo que funciona es eso, el traje a medida es lo que funciona mejor, porque es verdad que cada persona tiene sus motivaciones, incluso pueden ir cambiando a lo largo de la vida en función de tu situación personal, con lo cual yo creo que todo lo que se pueda personalizar, adaptar, más motivada va a estar la persona. Cuanto más personalices el paquete final, digamos, a lo que la persona necesita o requiere dentro de unas normas que hay, porque esto es así, yo creo que más motivada va a estar la persona, ¿no? Es verdad que el tema, por ejemplo, de más días de vacaciones o tener posibilidad de hacer, yo qué sé, pues jornada intensiva o lo que sea, es algo que está súper valorado. Pero también es verdad que a lo mejor hay gente que te dirá, no, yo no quiero más días de vacaciones, yo prefiero cobrar más dinero, ¿no? Entonces, yo creo que al final lo que hay que hacer es adaptarlo dentro de lo que se pueda al máximo a lo que necesita el empleado. Sí, tenemos el modelo de la customización, es decir, la personalización. Creo que hay que preservar también una cierta equidad interna y externa respecto al mercado, ¿no? Y en eso tenemos que estar atentos también de cómo evolucionan los sectores donde estamos. Y luego hay algunas medidas que, por ejemplo, estamos estudiando y que en nuestro caso tenemos que van más orientadas al corto plazo y otras más al largo plazo. Es decir, a la hora de enamorar, tú también puedes poner zanahorias así a 2 años y zanahorias a 5 años, ¿no? Y entonces también puede ser un elemento de engagement, de decir, hombre, tienes un reto de consecución a 5 años que puede luego haber una compensación, ¿no? Entonces también hay que pensar en elementos no solo más cortoplacistas, sino también para determinados colectivos, en elementos más a largo plazo. Eso ya es más retención, pero también es amor, también es amor. Ya pasa del fase de enamoramiento al amor. Al amor profundo. ¿Comentarios, sugerencias? Abiertos, ¿no? Con micro. O incluso con Mira, ahí, cosas que ahí, no ahí funcionan. tenemos una pregunta. Allí es... Muchas gracias. Felicidades, ciertamente que hayáis compartido vuestras experiencias y vuestro conocimiento hoy aquí. Es para agradeceroslo. En el rato que os he oído hablar, que me ha encantado todo lo que habéis dicho, no he oído nada que tenga que ver con esto que está tan de moda, que es el edadismo, ¿no? Cómo desde vuestras compañías, porque habéis comentado que falta talento, que hay que retener talento, y yo creo que las personas de mi edad tenemos talento, pero es verdad que la pandemia ha azotado a este colectivo de forma contundente, ¿no? Entonces, bueno, ¿pensáis que las personas de 45 a 55 años tienen talento? Y si lo tienen, hay que retenerlo. Y si no lo tengo en la compañía, ¿puedo ficharlo? ¿Cómo compatibilizáis eso con, en fin, escalas salariales? ¿Cómo os genera un conflicto interno, ¿no? Porque al final traéis un senior que a lo mejor os va a generar un problema con vuestro... Aunque creo que los seniors ahora demandan más proyecto que salario, ¿eh? Entonces era un poco saber cómo estabais desde vuestras compañías reteniendo y captando este talento senior, ¿eh? Bueno, yo aquí te daré visibilidad. Nosotros, nuestra edad media son 35 años en la compañía. ¿Por qué? Porque las posiciones que tenemos, bueno, es una empresa tecnológica, son muy de nueva creación. Entonces, sí que es cierto que no hay ningún tipo de limitación a nivel de edad, pero no tenemos actualmente una política identificada o destinada a vamos a contratar seniors.
Los seniors que obviamente tenemos actualmente es en el equipo directivo, y a este nivel, pues claro, ya va todo enlazado con un paquete especial y enfocado a este perfil, pero no tenemos una política o una iniciativa concreta. Sí, yo creo que a veces desde el punto de vista de las compañías, contratar talento senior en posiciones que no son directivas es más complicado, porque es verdad que las compañías normalmente se plantean más, pues oye, cogemos a una persona más junior, también es verdad que a veces es un tema puro de expectativa salarial y oferta, ¿eh? Entonces, como dices tú, sí que es verdad que hay personas que dicen, oye, ahora en este momento de mi vida valoro más el proyecto, ¿no? O incluso me puedo plantear una dedicación parcial o alguna cosa tipo asesoramiento, etcétera, pero sí que es verdad que cuando se ficha talento fuera de management o talento directivo, las compañías tienden a plantearse perfiles más junior, sobre todo por un tema salarial. A nivel de management y de perfiles directivos, aquí yo creo que la cosa cambia mucho. Es decir, nosotros hacemos muchas búsquedas y yo creo que no hay ningún tipo de limitación de edad. Es más, la mayoría de los candidatos están justamente en esas edades, ¿no? Por un tema de perfil, de trayectoria, de experiencia, etcétera, ¿no? Entonces, creo que management y comité de dirección, posiciones directivas, ya se busca ese tipo de perfil. En otro tipo de posiciones es más difícil, pero de todas maneras nosotros no descartamos por edad tampoco. Es decir, siempre se explica los perfiles que se han recibido, que se han identificado, que encajan en el perfil, ¿no? Es cierto que hay compañías que tienen un poco de miedo a decir, oye, si está sobrecualificado para la posición, pues a lo mejor dentro de un tiempo se cansa o se quiere marchar o no le encaja la oferta salarial que estoy haciendo, ahora la coge porque en este momento pues está en una situación de paro, pero luego le van a hacer una oferta y se va a marchar, y esos son los miedos un poco que surgen en torno a este tema, básicamente. A ver, nosotros en nuestro caso, en ningún proceso de selección indicamos nada de razones de género ni de edad. Y cuando utilizamos partners, y consta que ha sido partner en proceso de selección, tampoco le damos ningún criterio en este sentido a quien nos ayuda, ¿no? Los currículos los queremos recibir en ciego, porque pensamos que lo importante es la experiencia y el valor, y que la persona se adecúe también en los valores que tiene personales con el propósito de la compañía. Además, en el sector farmacéutico, en nuestro caso que somos una empresa comercializadora de fármacos, hemos fichado últimamente talento senior, por ejemplo, en la red de ventas, y es muy positivo porque, claro, vienen con sus carteras de clientes, con su networking, con un expertise muy alto, con un conocimiento muy profundo del producto, con lo cual, para mí, los mayores de 45 y mayores de 50, entre los cuales me incluyo, pues no son para nada un hándicap, ¿no? No creo que sea tampoco una cosa muy, muy extensa en todos los sectores, lamentablemente, ¿no? Que aún estemos así es un poco triste. Y además yo creo que el tema de la edad biológica no tiene nada que ver tampoco con la edad mental. Hay gente que tiene 50 años y tiene una mentalidad plástica, es abierta de mente, de miras, y hay gente que tiene 32 y es convencional, más carca, más conservadora. No pasa nada, ¿no? Pero lo importante es la mentalidad que tú tienes, la edad mental que tienes, ¿no? No tanto la biológica. Soy Josep Alcaraz y estoy con Avi Masha, lo conozco de hace ya varios meses y estoy encantado con su proyecto, y os agradezco mucho la charla que nos habéis dado y las explicaciones a nivel profundo de este área. Yo os comento, estuve hace unos 20 años en un departamento de recursos humanos, antes personal, no sé si ahora también, y era un paga-pega, y me encanta oír lo que estoy oyendo ahora, ¿no? Me encanta oír lo que estoy oyendo ahora porque no estoy en un departamento de recursos humanos, pero sí vivo cerca de ellos, ¿no? Y me encanta esta sensación de que el trabajador es lo primero, la persona es el centro de la organización, pero veo que hay organizaciones donde esa idea no existe. La organización es lo primero
y el trabajador tiene un horario. ¿Sí? Esto es un poco, ¿no? Esto lo veo en sectores industriales, donde no hay posibilidad de teletrabajar, donde el horario es importante, las máquinas funcionan con ciertos horarios. Entonces, para llevármelo en este viaje que he hecho para veros, ¿qué me recomendaríais para aquellas industrias, empresas que tienen estas limitaciones a nivel de, bueno, el paquete a medida es un poco más complicado, ¿no? ¿Cómo se lo hacemos al trabajador? ¿Cómo conseguimos mano de obra regeneradora de la que ya tenemos? Porque tenemos gente que se está jubilando, pero nos cuesta mucho conseguir generación Z con ganas de proyectos vitales en un sector industrial. ¿Sí? Bueno, ¿qué os parece? ¿Qué me recomendáis? A ver, yo a recomendar tampoco, pero lo que comentas de la falta de personal que regenere es totalmente cierto. Es decir, está pasando con oficios tradicionales, digamos, que se está perdiendo porque la gente ya no le interesa ir hacia allí, o ya no quiere ir hacia allí, o no entra en las prioridades que tienen las personas, ¿no? Y pasa en el mundo industrial, pasa en el mundo del transporte, pasa en el mundo del retail. Es decir, está pasando en todos estos niveles, y vamos a tener un problema con eso que no sé cómo se va a solucionar, ¿vale? Porque esto pasa probablemente por impulsar desde formación profesional pues programas interesantes, con formación dual, hacer un poco más de difusión, etcétera, pero es un problema que nos vamos a encontrar porque no va alineado con las prioridades de las nuevas generaciones, ¿no? Más allá de eso, en cuanto a personalizar el paquete, sí se puede, obviamente que hay limitaciones. Es decir, cuando tú trabajas en una fábrica 8 horas, tú no puedes hacer teletrabajo ni puedes decir, mira, hoy voy a entrar a las 10, mañana voy a entrar a las 8, porque obviamente aquello tiene que funcionar, la máquina está en marcha y alguien tiene que estar ahí, ¿no? Entonces, es verdad que hay posiciones que no tienen opción de teletrabajo, que no tienen opción de flexibilidad de horarios, y que por lo tanto, pues ahí estamos un poco más limitados, pero es que forman parte un poco del terreno en el que se juega, ¿no? Pero sí puedes a lo mejor personalizar, o por lo menos plantearte, si se puede, personalizar, pues que ellos puedan elegir las vacaciones, que no les vengan marcadas, es decir, a menos que la fábrica cierre, que entonces tampoco se puede. Plantearse qué les puede motivar más allá del salario, ¿no? Es decir, pues a esta persona le puede motivar que yo la mande a un curso de formación, le puede motivar un beneficio social X, le puede motivar... a veces son cosas pequeñas que se pueden hacer, que entran dentro de lo que es posible, y yo creo que pasan por conocer lo que quieren esas personas, es decir, en un proceso participativo y siempre dejando muy claras las reglas del juego, es decir, que por mucho que pidáis que os dejemos entrar a las 10 de la mañana un día y a las 8 otra, eso no va a poder ser, pero hay otras cosas que sí que van a poder ser. Entonces, a lo mejor la compañía puede hacer un esfuerzo por flexibilizar en lo que se puede flexibilizar. Y en lo que no, pues transmitirlo y explicarlo, ¿no? Y ser muy transparente. Yo creo que al final, si lo explicas, todo el mundo entiende, ¿no? Que si las máquinas están en marcha no se pueden parar, incluso se puede hablar de costes de forma más transparente con ellos, ¿no? Y que se pueda comprender. Pero bueno, es verdad que es una dificultad que ha pasado en muchas compañías. Nosotras hemos tenido muchos clientes que se han encontrado con esta situación en el mundo industrial, en el mundo del almacén. Es decir, hay trabajos que por fuerza son presenciales, ¿no? Y ahí no te queda otra que buscar otras herramientas, otras palancas para personalizar el paquete sin entrar en problemas con lo que la compañía es. No sé qué queréis. Bueno, tienes un reto, ¿eh? Es evidente que es un lujo, las compañías donde estamos aquí representadas es un lujo, y cuanto más intensivo es el uso del conocimiento en una compañía y menos el de físico, ¿no? Es evidente que tienes más recursos y más herramientas para todo lo que hemos hablado. Pero en las industriales también se puede. Yo antes de estar en Gebro venía de Nissan Motor Ibérica, en la planta industrial de Zona Franca, como os podéis imaginar, 2.500 trabajadores. Unos turnos terribles, allí no se veía la luz del sol, atornillando piezas para montar un coche, ¿no? Y aún así siempre hay margen,
¿no? Y entonces se montaban encuestas y al final la gente que decía, ¿dónde queremos las mejoras? Fíjate, en cosas tan básicas como los vestuarios, en las duchas, aspectos como muy higiénicos que tú dirías, esto no está cubierto. Y entonces es escuchar y hay siempre margen para hacer un trabajo más humano y más digno. Y yo me acuerdo que muchos operarios lo que decían era eso, ¿no? No queremos ser un número, ¿no? Ya tenían claro que las reglas del juego eran las que eran y que además todas las relaciones están muy marcadas por el tema de las relaciones laborales, en fin, unas normativas muy estrictas de los convenios, de la negociación con los sindicatos. Esto ya lo tienen como muy asumido. Pero entonces, luego también tienes ese punto de, oye, cuando los hacía salir, por ejemplo, una presentación con el director general que iba a la planta y bajaba a la planta y se montaba el escenario en la planta en vez del escenario en la sala de actos y hacía subir a los operarios a la Sanari, cosas tan básicas como estas, que son las que te permiten humanizar un poquito entornos que son súper bestias, ¿no? Bueno, tienes ahí un granito de arena, un pasito, un pequeño pasito, ¿no? Y se puede, sí se puede, ¿eh? Es difícil, pero se puede. Hay un concepto muy interesante que habla Stephen Covey en uno de sus libros más famosos, que es Los 7 hábitos de la gente más altamente efectiva. Este concepto se llama BCE, cuenta bancaria emocional, que es básicamente la base de la relación humana. Esta cuenta, imaginemos que esta cuenta, y lo quiero conectar con lo que nos acabas de comentar, porque en muchas organizaciones de esta gran dimensión, industriales, la cúpula desde arriba, la comunicación desde arriba no llega hasta la planta, ¿vale? Entonces, para poder llegar a llevar a la relación con los trabajadores hacia un vínculo a la empresa, atraer, a enamorar nuevos embajadores, se ha de cambiar el lenguaje, principalmente cambiar el lenguaje, tratar bien a las personas, el respeto, cosas muy simples que el día a día, al fin y al cabo, volvemos a la dignidad de las personas. Las personas les puedes pagar mucho dinero, pero si no las respetas, te dirán muchas gracias, adiós, buenas. Pues esta es mi pequeña anotación. ¿Alguien más? No, tranquilo. Yo tengo una pregunta, porque antes habéis hablado al principio, ¿no?, de cuando seleccionáis personas explicáis una historia, ¿no? Vendéis vuestra empresa. Y entonces, yo como emprendedor, soy ingeniero, pero me tengo que poner a contratar, ¿no? Porque estábamos creciendo y necesitamos personas nuevas. Y vendíamos una historia, igual que vosotras, ¿no? ¿Qué pasa con la deuda organizacional, ¿no? ¿Qué pasa cuando aquella historia que explicáis no se cumple? ¿Cómo la hacéis? ¿Cómo se gestiona? Es una de las cosas que a mí más me costó como emprendedor. Y a ver si me podéis ayudar. Ahí te preguntaría a qué nivel no se cumple, ¿no? Porque sí que es cierto, y esto es muy importante, ahora en selección nosotros hemos hecho una iteración clara, de antes era como que el candidato venía y explícame a ver qué me ofreces y yo también te quiero conocer, pero ahora es venta. Es te vendo la empresa, te vendo el proyecto, te vendo quién somos, te vendo que realmente te enamores de esta organización. El storytelling que tenemos y que además nos alineamos todas las partes que estamos involucradas en el proceso de selección tiene que ser bastante honesto, transparente y también con unas expectativas lo máximo posible realistas. Está claro que no nos comprometemos a nivel numérico de oye, vamos a llegar a tal, pero nuestra visión es esta. Vamos a luchar por esa visión durante años. Entonces, todavía no nos hemos encontrado en el punto de que hayamos tenido que decir hoy, pues no se ha cumplido. Pero el objetivo y la intención y el entusiasmo va ahí.
Yo entiendo que igual siendo emprendedor te has encontrado en alguna situación, ¿no?, de que no se ha cumplido, pero yo creo que siendo honesto también, ¿no?, y también relativizando las expectativas, queremos ir ahí, puede ser que lleguemos aquí, ¿no? Pero la honestidad. No, al final, los emprendedores tenemos un gran problema, que es que nosotros mismos tenemos unas expectativas que muchas veces no se cumplen. Tú explicas una historia, ¿vale?, que a veces tú dices pasarán 6 meses, pero igual tardan 1 año en pasar, ¿vale? Porque claro, estamos creando una cosa nueva. Entonces, gestionar esto a nivel de recursos humanos en una startup es muy complejo, porque a veces la gente no tiene la paciencia que puedes tener tú como fundador. Yo ahí te digo, nosotros en mi empresa tenemos el producto de toda la vida y tenemos una rama que es nuevas iniciativas, New Business, y justamente nos pasa esto. O sea, estamos apostando por proyectos nuevos, no están definidos, no sabemos dónde van a llegar, queremos que lleguen aquí y la gente que entra por las ganas de probar cosas nuevas. El resultado ya veremos cuál es. O sea, también es una expectativa o aceptamos el fracaso, aceptamos pues que no pueda ir bien y nos adaptamos a lo que venga. Entonces, la gente que viene es porque tiene ganas de innovar y probar cosas nuevas. Dentro de la organización, bueno, entonces está en el proyecto más estable o más clásico, digamos. La gente que va a New Business es más disruptivo, digamos. Perdón, iba a ver. Creo que ha dicho una cosa muy interesante, que es ajustar las expectativas. Hay momentos en cada puesto y en cada persona en la empresa, en el proceso del enamoramiento, nosotros también con nuestras parejas hay este ajuste que tenemos que hacer. No, pero hemos hablado de esto en el proceso de la... Sí, pero estábamos enamorados. Catherine nos puede explicar algo sobre el proceso, qué pasa en nuestra cabeza en este proceso, ¿no? Todo lo vemos muy rosa y claro, y entonces llega la realidad y es lo que... ¿qué pasa aquí? ¿Ahora? Sí, No. sí. No, pero si tengo, o si aporto, si puedo, la visión de neurociencia, no es que no lo aceptan, pero es que es cuestión de gestionar la percepción. Entonces, la percepción que tú tienes como fundador, tú estás disfrutando todo el reto y tú ves crecimiento, aunque a lo mejor ellos no lo ven. Entonces, volviendo un poco, que hacerlos más partícipe en todos los logros, marcar OKRs, que está muy bien, ¿no? Los Objective Key Results, aunque no sabemos la misión es de cumplir X clientes para junio 2025. A ver, entonces, ¿qué funciona, lo que no? Marcar planes realistas y gestionar la ambigüedad. Es más una cuestión de gestión de ambigüedad. Y redefinir también términos, ¿no? Crecimiento no significa números de clics o números de clientes. También hay otras maneras de crecer y de evolver que no está siempre relacionado con el resultado. No sé si tiene sentido, pero creo que hay una última pregunta. Vale. El jefe manda. Hay una pregunta, pero son las 11:35. Quizás podríamos hablar en el café pausa. Vale, perfecto. Pues hay otra pregunta también ahí, por eso le digo, cerramos. manda, ¿sabe? Cerramos y lo elevamos en el café, hombre. Vale, perfecto. Pues entonces, si habéis preguntado, ¿no? De hacer un poco de resumen de palabras y ideas claves, ¿no? De todo esto. Y tengo en 4 grupos, ¿no? El primero y antes de todo es el rol más estratégico de recursos humanos. Y como dice Isabel, ¿no? Que tiene voz y que tiene voto. Por otro lado, entender desde recursos humanos los factores claves para atraer y para enamorar el talento,
que son emocionales, mentales, relacionales, ¿no? ¿Cómo es mi jefe? ¿Cómo son las personas? Todas esas preguntas. Físicos, financieros, estratégicos y cosas de empleabilidad, ¿no? ¿Qué posibilidades tengo dentro? ¿Cómo es el equipo? ¿Dónde voy trabajando? Todo esto ya antes de las cosas más racionales, ¿no? Que ya vuelvo ya al proyecto, la misión, visión, valor emocional, claro, racional también. Necesitamos medir el impacto y medir cosas racionales, pero lo que realmente, si estamos hablando del crear embajadores, temas emocionales tienen un peso extremadamente poderoso. Equilibrio, ¿no? Entre profesional y personal, el tema flexibilidad y preguntas alrededor, ¿no? De cuánta flexibilidad voy a tener en cómo. Valores éticos y sostenibles también. La transparencia y que la gente trabajando se siente partícipes, ¿no? Y se sentir que están vinculados con cosas estratégicas que pasa, si pasan o no, que ya hay esta transparencia. El propuesto de valor de la confianza como un activo clave y yo diría incluso que es tangible, se puede medir. El salud mental, políticas de reconocimiento y también el tratamiento del empleado mucho más personalizado dentro de donde se puede, ¿no? El escucha activo y sobre todo la sensación de pertenencia, porque ser conectados es sinceramente porque estamos aquí, ¿no? Esto de nuevo ya vuelvo a la neurociencia. Entonces yo me gustaría ayudar, ha sido un honor ser rodeada de mujeres muy claves, con decisiones, líderes y con roles muy fundamentales para crear realmente valor, misión y visión que vale la pena hoy y dentro de X años. Entonces, agradezco también a Avi por la invitación para participar. Gracias a todos. Gracias. Estáis invitados. Gracias.